Hola estudiantes, bienvenidos a la semana 3 del módulo de manejo de reservas. Hoy les estoy transmitiendo desde acá, desde el corazón del planeta, la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, debido a la itinerancia que hay con la luz, debido a tormentas que se están presentando y las lluvias, entonces se hace muy difícil en estos momentos la comunicación, pero igual la estamos llevando itinerante, sincronizada por medio del WhatsApp. Entonces estoy resolviendo también sus dudas y sus preguntas. Para la temática de esta semana tenemos el tema de riesgos de los operadores turísticos, porque ya va integrado aquí en este módulo, porque es una de las temáticas integrales que es importante nosotros también manejar, porque somos empleados, seremos jefes, seremos líderes, entonces tenemos que también estar capacitados en este tipo de temas, de parte también en la parte de seguridad ocupacional o de la gestión de seguridad de las empresas. Y también porque debemos de ser conscientes de cuáles son esos riesgos que nosotros tenemos como operadores turísticos en nuestro ámbito o normalidad laboral, como también lo tienen nuestros clientes, ¿ya? Como dije anteriormente en la introducción, hay que ver hay muchas situaciones que se nos salen de las manos y que no prevemos y ocurren accidentes, ocurren riesgos, ocurren momentos que no prevemos. Entonces, con la temática de trabajar hoy, estamos viendo qué debemos de tener en cuenta también para atraer esos viajeros a estos destinos emergentes. ¿Qué vienen siendo esos destinos emergentes? Estos nuevos destinos que estamos creando, estos nuevos lugares que están apareciendo en el mapa turístico de un país, de una ciudad o un departamento, que dicen, hey, nosotros estamos aquí y tenemos mucho para ofrecer, ¿ya? Entonces siempre cuando un lugar está creciendo, o se está fortaleciendo turísticamente, como apenas se están capacitando, apenas están experimentando, hay situaciones que se presentan que se pueden salir de las manos, o que también pueden afectar a nuestros turistas, o por ejemplo, tenemos fenómenos naturales como el huracán que se nos está presentando, las tormentas o los ciclones tropicales que estamos viviendo en la actualidad. Pueden accidentes de tránsito, encallamientos de buques. Miren, esto ha pasado ya sea en cruceros, en lancha, que la lancha se volteó, en las chalupas, en distintos lugares. O sea, todo este tipo de ejemplos, cosas que pueden afectar a nuestros clientes, como las picaduras de los insectos, que también nos pueden afectar a nosotros. Como dicen por ahí, nada que un repelente no controle, pero a veces los repelentes sirven para mosquitos y no va para avispas o para ejer. Entonces hay un sinfín de posibilidades. El hecho de que desmanes políticos, cuando de pronto también, como lo hemos mencionado en temas anteriores, cuando nos encontramos en ciertos países y de pronto hay quiebres políticos que hacen que el país se detenga, o que la democracia o las políticas de Estado que se estén presentando estén afectando el normal desarrollo del país. Accidentes de tránsito, que el bus se volteó, que nos chocaron, o que simplemente hay un trancón en la vía, todo eso nos perjudica. Inundaciones o accidentes laborales sencillos, como el hecho de una intoxicación, de que me resbalé y me caí, me golpeé el tobillo, me partí el brazo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces esto es lo que quiero que también tengamos en cuenta, porque esto influye también en el viajero y cómo prevemos eso y cómo nos protegemos de este tipo de eventos. No de protegernos de que no nos pase, sino de con qué entidades podemos contar a nivel internacional para que suplan esas necesidades en caso de emergencia. Entonces tenemos que, por ejemplo, aunque los riesgos acá en Colombia, vamos a hablar de Colombia porque es donde nos estamos ubicando actualmente, los riesgos en seguridad y orden público en Colombia actualmente ya no son las principales alertas como se tenían hace 10 años,
donde era muy importante antes de mandar un turista o de que la persona quisiera viajar, había que ver cómo estaba la parte del conflicto armado en esa zona. Entonces, ya estas principales alertas no son tantas, pero sí se tienen pendientes, sobre todo porque en cualquier ciudad atracan, en cualquier país te roban. Entonces, aquí ya era una sesión más que todo en la parte campestre, en las partes montañosas. Entonces, ya esas alertas para empresarios del sector turístico que vienen a invertir acá y esos visitantes extranjeros ya han disminuido, pero hay otros factores en esta cadena turística que se tienen que tener en cuenta para garantizar la seguridad tanto del turista como los operadores turísticos, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene en cuenta en estos aspectos? La forma en que se diseñan las estrategias a nivel nacional, ya esto lo diseña el gobierno, para que los empresarios del turismo de estos destinos grandes y pequeños, y sobre todo los que están emergiendo, identifiquen estas alertas, sepan trabajarlas, porque muchas veces es el mismo sitio turístico que tiene que mirar esas estrategias de hey, cómo cambiarle el concepto o cómo cambiar la opinión del lugar entre las otras personas. ¿Cómo hago para yo hacer que venga más gente? ¿Cómo hago para que me visiten? Para que disfruten lo que yo estoy viendo y lo que mi lugar turístico puede dar. ¿Qué casos o qué situaciones se han presentado que demuestran esa necesidad de siempre estar pendiente, de capacitarnos, de siempre estar midiendo los riesgos, de tenerlos en cuenta en las actividades turísticas? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, del hundimiento de la embarcación en Guatapé, que fue bastante reciente. ¿Qué pasó? Que no porque hubo el hundimiento de la embarcación, sino que los turistas estaban sin chalecos salvavidas. El desprendimiento del puente colgante en Villavicencio, algo que separó dos lugares del uno del otro y los dejó bastante incomunicados, sin estrategias también de mirar cuál es el plan B en caso de que esto fallara. También como accidentes que se han presentado recientemente en los Santanderes con accidentes en parapente y otro tipo de deportes bastante extremos. Estos ejemplos que hacen evidente esa necesidad de ir previniendo, de corregir estos riesgos que se presentan en el turismo, porque cuando se hacen constantes, hacen que las personas, al contrario de visitar, tomen la decisión de no ir. Y eso también incluye a los operadores turísticos, porque dicen, hey, yo no voy a arriesgar al grupo a que vayan, los roben allá, a que alguien se me accidente. Son situaciones que pueden pasar en cualquier lugar del mundo, pero la sensación de seguridad son estrategias que da el gobierno para que las personas se sientan tranquilas. ¿Qué tenemos también al respecto de la temática? Muchos departamentos han buscado esa necesidad de desarrollar nuevas ofertas turísticas y tienen desafíos, todos tienen desafíos para atraer esos viajeros de que no vayas para allá, vente para acá. Sobre todo al extranjero, para ese manejo de divisas, que entre ese dinero extra que entra a la región, y también de tener un posicionamiento, ganar un posicionamiento a nivel turístico, que va a depender de qué tan preparados están sus regiones y los operadores turísticos para mitigar esos riesgos que se pueden presentar y afectar a sus visitantes. ¿Por qué se pasa esto? Para que no ocurran situaciones como la que pasaron en estos días con San Andrés. Como dice el señor presidente, es la primera vez que pasa, es la primera vez que nos golpea un huracán. Sí, fue la primera vez, más el riesgo siempre estuvo latente toda la vida, entonces no se justifica que esta situación que se está presentando hoy esté pasando. Es normal que el huracán pase o los vientos fuertes arrasen con muchas casas, pero la parte de la reacción o las estrategias para reaccionar y mejorar ese lugar turístico, ya han pasado varios días y las ayudas apenas están llegando, y las ayudas de hacer censo, de llevar kits básicos de alimentación y de emergencia, es para que ya existieran allá y no en estos momentos, 4 días después prácticamente, que estén llegando. Entonces todo es cuestión de preparación, que se pudo observar también con las noticias que estamos viendo,
de que sí hubieron hoteles que tienen esos estándares de seguridad, que manejan estándares de emergencias internacionales. Ellos estaban preparados con su búnker en caso de huracanes, y se supone que acá nunca había pasado un huracán. ¿De qué hicieron ellos? Ya viendo los pronósticos que se estaban presentando, ellos usaron sus protocolos de seguridad y fueron cancelando las reservas, teniendo en cuenta lo que había pasado con el huracán ETA, los coletazos que ellos habían recibido la semana anterior. Entonces ahora vino el huracán Iota, y entonces con los pocos usuarios que tenían en esos momentos en el hotel, activaron los planes de contingencia, cancelaron reservas, y a los que ya tenían ahí los llevaron a su búnker, donde pasaron prácticamente 2 noches, 3 días encerrados debido a los fenómenos y los efectos del huracán. ¿Qué pasó? Que sobrevivieron. Los daños solamente fueron físicos. Recuerden que esos daños generan unos gastos, y esos gastos golpean la economía del sector o de la empresa turística que estamos manejando. Entonces, cuando estamos prevenidos, sabemos que las pérdidas normalmente van a ser físicas y no va a haber mucho que lamentar. Ya. Este trabajo también ha permitido que Colombia, a manera de productividad, hacer un análisis de todos esos riesgos. Recuerden que Colombia es muy biodiversa y los ecosistemas cambian constantemente a medida que tú recorres las ciudades de nuestro país, las regiones, ¿ya? Y se sabe y se observa que hacen falta esa divulgación de las medidas que se deben tener para prevenir, para mitigar, y que se debe tomar también en cuenta la seguridad de los visitantes. Ya. A veces también otros aspectos que desmejoran la seguridad es la falta de promoción de un destino. Entonces son pocos los que lo conocen, son pocos los que saben en realidad cómo se maneja ese lugar. Entonces los turistas van solos, desconocen de pronto la situación de seguridad, entonces son atracados, son vulnerados en sus derechos. Entonces también influyen otros aspectos en estos tipos de ecosistemas, la contaminación y el mal uso del lugar o su degradación, por no cuidarlo, porque no hay entidades que estén preservando ese medio ambiente. Hay otros aspectos a tener en cuenta, cuestión de seguridad, cuando no estamos capacitados en ese segundo idioma, y hace que esas actividades culturales no lleguen con un mensaje directo a nuestros visitantes que son extranjeros. Entonces a veces ese saludo, esa prevención, esa bienvenida en ese segundo idioma es de vital importancia, no solo para dejar un buen recuerdo, sino para decirle a ellos: hey, sabemos de dónde vienen, sabemos cómo cuidarlos, estén tranquilos, cualquier cosa se pueden comunicar. Y no esperar a situaciones donde se presente que hay que buscar un intérprete, hay que esperar para poder entrevistar a la persona porque no hablamos o no nos comunicamos en su idioma. Si no sabemos el idioma, tener los contactos establecidos en caso de ese tipo de emergencia. Entonces, muy importante esas capacitaciones. Cuando hay agentes de viajes, cuando hay guías turísticos, que no solo se capacitan en la parte turística, sino que también cogen y emprenden sus estudios a lo largo en esa parte de la administración de empresas, los recursos humanos o la gestión y seguridad del trabajo de estas personas. Es muy importante porque abarcan todo ese sentir de ese sector turístico. Recuerden que el sector turístico no solo son las agencias de viajes, son los restaurantes, los hoteles, las entidades de salud. Entonces ahí son empresas que también tienen que cumplir con medidas de seguridad. Ahora, ¿qué factores psicosociales están recogidos o tienen relación en la parte de los riesgos laborales con el sector turístico? Bueno, aquí hay unos aspectos también a tener en cuenta, que son las pausas y los descansos de las personas. Recuerden que normalmente trabajamos en cualquier horario o turno, sobre todo aquellos que están en turno nocturno en las oficinas o de pronto en los hoteles. El horario de trabajo influye bastante, las funciones que tienen y las tareas, el ritmo del trabajo, la monotonía.
la autonomía, la carga mental que desempeñan, el desempeño de roles, si soy el jefe, si soy empleado, si soy el segundo al mando, las comunicaciones en el trabajo que afectan mucho cuando no hay comunicaciones internas, se presentan bastantes desorden, las relaciones interpersonales que tengo con mis compañeros de trabajo, subalternos o los jefes, y las condiciones también del empleo. Muchos de estos aspectos, cuando hablamos de las condiciones del empleo, va ligado a las formas de pago con las que se hacen las contrataciones de los empleados. A veces hay varios factores causantes de una misma situación que pueden relacionarse con la misma, ¿ya? Y esto se conoce también como multifactorialidad. Y es un motivo más para facilitar la labor preventiva en este tipo de aspectos, que son claves también para mejorar esa práctica y tener la mejor didáctica posible para capacitar a nuestros empleados y capacitarnos a nosotros mismos, porque siempre hay distintos tipos de niveles de seguridad que hay que tener en cuenta como empresarios, como operarios y como turistas para trabajar, ¿ya? Y más que todo también tener ese sentido común para saber argumentarle y mirar la responsabilidad que nosotros tenemos sobre esas personas que van a salir de su entorno habitual, de su entorno natural, para buscar una experiencia y divertirse. Bueno, señores, no siendo más, espero que esta información, estos 3 aspectos de información hayan sido de vital importancia para ustedes. Ya prácticamente me cogió la noche y tengo que salir, ya ir subiendo, porque pues miren, acá en la seguridad del hotel también nos dicen evite estar exponiéndose a altas horas de la noche en el bosque. ¿Por qué? Porque hay riesgos, por ejemplo, de picaduras de insectos, culebras o animales como el que me sonó por ahí. Ya, entonces hay que recatar esa orden. Bueno, señores, no siendo más, me despido. Más tarde estaré editando este video para agregarles también las imágenes de las diapositivas que se están trabajando, y lo montaré a la clase y les estaré mandando el enlace. Recuerden que ya para este fin de semana vamos a estar entregando los proyectos de certificación. Todos los representantes de cada grupo van a estar socializando ese trabajo con sus compañeros. Todo está en la plataforma, el material de estudio y apoyo. Me encantó verlos y escucharlos. Hasta luego. Ahora, ¿qué factores psicosociales están recogidos o tienen relación en la parte de los riesgos laborales con el sector turístico? Bueno, aquí hay unos aspectos también a tener en cuenta, que son las pausas y los descansos de las personas. Recuerden que normalmente trabajamos en cualquier horario o turno, sobre todo aquellos que están en turno nocturno en las oficinas o de pronto en los hoteles. El horario de trabajo influye bastante, las funciones que tienen y las tareas, el ritmo del trabajo, la monotonía, la autonomía, la carga mental que desempeñan, el desempeño de roles, si soy el jefe, si soy empleado, si soy el segundo al mando, las comunicaciones en el trabajo que afectan mucho cuando no hay comunicaciones internas, se presentan bastantes desorden, las relaciones interpersonales que tengo con mis compañeros de trabajo, subalternos o los jefes, y las condiciones también del empleo. Muchos de estos aspectos, cuando hablamos de las condiciones del empleo, va ligado a las formas de pago con las que se hacen las contrataciones de los empleados. A veces hay varios factores causantes de una misma situación que pueden relacionarse con la misma, ¿ya? Y esto se conoce también como multifactorialidad. Y es un motivo más para facilitar la labor preventiva en este tipo de aspectos, que son claves también para mejorar esa práctica y tener la mejor didáctica posible para capacitar a nuestros empleados y capacitarnos a nosotros mismos, porque siempre hay distintos tipos de niveles de seguridad que hay que tener en cuenta como empresarios, como operarios y como turistas para trabajar, ¿ya? Y más que todo también tener ese sentido común para saber argumentarle y mirar la responsabilidad que nosotros tenemos sobre esas personas que van a salir de su entorno habitual, de su entorno natural, para buscar una experiencia y divertirse. Bueno, señores, no siendo más, espero que esta información,
estos 3 aspectos de información haya sido de vital importancia para ustedes. Ya prácticamente me cogió la noche y tengo que salir, ya ir subiendo, porque pues miren, acá en la seguridad del hotel también nos dicen evite estar exponiéndose a altas horas de la noche en el bosque. ¿Por qué? Porque hay riesgos, por ejemplo, de picaduras de insectos, culebras o animales como el que me sonó por ahí. Ya, entonces hay que recatar esa orden. Bueno, señores, no siendo más, me despido. Más tarde estaré editando este video para agregarles también las imágenes de las diapositivas que se están trabajando, y los montaré a la clase y les estaré mandando el enlace. Recuerden que ya para este fin de semana vamos a estar entregando los proyectos de certificación. Todos los representantes de cada grupo van a estar socializando ese trabajo con sus compañeros. Todo está en la plataforma, el material de estudio y apoyo. Me encantó verlos y escucharlos. Hasta luego.